interesante por varios motivos, ¿no? Fundamentalmente porque logísticamente fue extremadamente exigente. En este caso, no porque el despliegue de tropas fuera descomunal, porque yo creo que Rommel, el máximo de tropas que llega a tener en África son 10 divisiones. Ujú. Bueno, relativamente comparado con lo que hemos hablado de Barba Roja, pues no es mucho, pero sí por las condiciones en que tiene que operar, ¿no? Eh, nadie había llevado a cabo una guerra mecanizada en el desierto hasta este momento y por tanto se desconocía un poco las implicaciones que eso podía tener. Cuando los alemanes deciden intervenir en África, parece ser que la idea de Hitler es simplemente proporcionar apoyo a Italia para que Italia no se derrumbe. Sí, sí, esa es la idea, sí. Ujú. Hitler teme que si Italia pierde en África, si tiene que evacuar África, acabe saliéndose de la guerra. Ujú. Y es el aliado más fiable que tiene en Europa. Su mejor aliado, ¿no? Sí, sí, y que está distrayendo tropas también de la zona de África. Entonces, claro, él decide intervenir y su idea es simplemente actuar de una forma defensiva para contener a los ingleses, de tal forma que se pueda sustentar la presencia italiana en África. Pero envía a Rommel y Rommel pues piensa de otra manera. Y Rommel ve una oportunidad de infligir una derrota decisiva a los ingleses en el Ujú. corazón de su imperio, que hubiera supuesto pues entrar en Egipto, controlar el canal de Suez y desde Egipto incluso Para pues llegar a apoyar Irak y coger el petróleo, sí. a través de Irak, hacerse con el petróleo de Irak y desde ahí incluso apoyar las operaciones en Rusia. O sea, él tiene una visión muy amplia de las posibilidades que esto tiene. Entonces, aquí vamos a ver que hay un desequilibrio entre los medios que se le proporcionan a Rommel, Ujú. que son para una operación de carácter defensivo poco exigente logísticamente. Si estás en defensiva, las líneas de comunicación son más pequeñas, el consumo de todos los recursos es más pequeño. Y él ambiciona una operación ofensiva, ultraofensiva, que tiene unas exigencias logísticas que no son las que se le proporcionan. Ahí hay un desequilibrio que es probablemente el que va a llevar al fracaso, ¿no? Bueno, ¿cuál era el problema de la logística en África? Bueno, pues primer problema, que todos los recursos tenían que ser proyectados. En Libia no había de nada, No, y el más problemático de todos, que es el que en Rusia no tienes mucho problema, es el agua. efectivamente. No había ni siquiera agua. Es decir, la obtención local de agua era extremadamente complicada, se obtenía muy pocas veces y el agua había que transportarla. Y todos los demás recursos igual, ¿eh? Hay un autor que habla sobre este tema que dice que lo único aprovechable que se podía obtener en Libia era el estiércol de camello, para usarlo como combustible. Sí, va combustible, justo, sí, sí. No había ninguna posibilidad de explotación local de recursos, ni por supuesto ninguna posibilidad de apoyo de nación anfitriona, ni nada parecido. Todos los recursos tenían que suministrarse desde Europa. Esto ya complica la logística extraordinariamente, porque estamos viendo que incluso en Rusia, pues por lo menos la alimentación la solucionaban viviendo sobre el terreno, ¿no? En Libia no se puede vivir sobre No, el no, terreno. y aquí comentan en el chat también una cosa que se añade, que si al menos en Rusia podían los trenes pasando por Polonia llegar al frente, aquí tenemos el mar Mediterráneo, la Royal Navy y Malta. O sea, Sí, sí, todo mezclado, gloria. lo vamos a comentar Ujú. efectivamente. Bueno, ese es un problema. Es decir, la logística, aunque los contingentes sean más pequeños, la logística es muy exigente porque hay que darles todo lo que necesitan. Luego, en las distancias, hemos dicho las distancias en Rusia. Bueno,
Eh, a- Probablemente mucha gente no sea consciente del problema de la distancia que había en África. Desde la frontera polaca a Moscú hay 960 kilómetros. Ujú. Desde Trípoli, que es el puerto de entrada a África, hasta el Alamein, que es el punto de mayor avance que consiguen los alemanes, hay aproximadamente 2.000 kilómetros. Es decir, Sí, sí. más del doble de distancia desde Trípoli hasta el Alamein que desde Varsovia a Moscú. Eso, ese va a ser el Y todo problema con arena, ¿eh? fundamental. Ese va a ser el problema fundamental. Otro problema es la capacidad portuaria. No vamos a insistir en ello. En África no hay puertos. Hay muy pocos puertos. Está Sí. Trípoli, que es un puerto bastante pequeño, Y con una Tobruk. capacidad pequeña. Está Bengasi, que es un puerto más pequeño todavía, que además es difícil de utilizar porque está sometido a los ataques de la aviación británica Ujú. muy a menudo. Y luego está Tobruk, pero Tobruk casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque Tobruk está muy cerca Sí, sí. de los británicos y Tobruk está constantemente atacado por la aviación británica. Y en esas condiciones no se puede descargar un barco. Por tanto, casi el único puerto que se utiliza es Trípoli. Es otro problema logístico fundamental. Otro problema, las vías de comunicación. En Libia no hay trenes. No hay No. trenes. No, y en Había, Egipto está el Alamein, que era una estación de tren. había dos trenes que tenían una longitud de unos 30 kilómetros. Eh, Ninguno de utilidad militar. Los únicos trenes que hay, efectivamente, desde el Alamein hasta Alejandría en Egipto, los ingleses sí que tienen tren, Ujú. pero los alemanes no tienen tren. Y carreteras, había una carretera, la vía Balbea, que era una carretera que iba por toda la costa, a lo largo de toda la costa. Ujú. Fuera de esa carretera solo están los caminos del desierto, que son unos caminos pues infames, ¿no? Infames y que destrozan los vehículos. Por tanto, nos vamos haciendo la idea, hay que proyectar todos los recursos hay que transportarlos, no hay vías de comunicación, no hay ferrocarril y prácticamente hay que utilizar caminos porque no hay ni siquiera carreteras. No, y lo bueno que dentro de lo malo, en alguna zona que no todo es arena con dunas, se puede andar campo a través también. No, Sí, campo a sí, través, bueno, arena a través. campo a través, efectivamente los vehículos se movían campo a través, pero claro, campo a través, no por carretera. Sí, sí. El ambiente desértico para los alemanes fue muy complicado porque el ejército alemán no está adaptado al desierto. Ujú. Así como, bueno, los italianos mal que bien estaban adaptados y sobre todo los ingleses están muy adaptados. Los ingleses con su experiencia colonial, pues para ellos el desierto, pues bueno, es un escenario en el que se mueven con cierta soltura, los alemanes no. Por ejemplo, los alemanes utilizaban cocinas de leña. Ujú. A buscar camello, caga de camello. Una cocina de leña es de mucha utilidad en un país en el que no hay árboles. Caga. La dieta alemana. Los alemanes se alimentaban pues, de cosas como sardinas en aceite, atún, queso, paté, salchichas de carne de cerdo. Estos alimentos son totalmente inadecuados para temperaturas de 50 grados, Sí. como Bueno, la había. salchicha la fríes encima del tanque. O sea. Entonces se dieron muchos casos de enfermedades como diarreas, disentería, escorbuto, es decir, tuvieron unos problemas tremendos por la alimentación. Incluso las patatas y las salchichas se estropeaban muy, Ujú. muy rápido con el calor, era muy difícil de mantener. Los vehículos se recalentaban porque no estaban pensados para operar a esas temperaturas. Los filtros de aire se obstruían Claro, hay que poner algunos distintos, claro. Sí. porque no estaban preparados. Bueno, Bueno, una falta el uniforme sí que tenían un uniforme de zona tropical. sí, No les pero llevaron con el de lana de normal. principio, cuando empiezan a actuar los alemanes en África, utilizan un uniforme convencional. Ujú. Y hasta que no se les proporciona el uniforme tropical, bueno, pasaron unas penurias tremendas porque el uniforme no era adecuado. O sea, el ejército alemán no está preparado para la lucha del desierto. Se tuvo que adaptar, pero le costó, le Sí, sí. costó.
Bueno, pues para analizar un poco el problema del abastecimiento, que ya adelantaba en el chat, ¿no? Decían lo de la marina italiana que tenía que transportarlo. Bueno, hay una teoría que se aplica en logística, que es bueno, muy famosa desde hace muchos años, ya muy antigua, que se llama la teoría de las restricciones o de las constricciones, que es muy aplicable a este caso, ¿no? Y que dice que en un proceso logístico como es en este caso, hay algunas fases que son más lentas que el resto y que constituyen las restricciones o lo que se suelen llamar los cuellos de botella. Esta es una expresión muy logística, un cuello de botella, un estrechamiento. Y entonces son las que marcan el ritmo de todo el proceso. Es decir, ¿cuál es el proceso? El proceso es coger un artículo en Italia y hacérselo llegar a, a una unidad alemana o italiana que está en el Alamein, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso es llevar ese artículo a un puerto italiano. Normalmente el puerto que más se utiliza es Nápoles, se utilizan otros, se utiliza Bari, se utiliza Brindisi. Bueno, normalmente Nápoles. Embarcarlo en un barco de transporte, atravesar el Mediterráneo, con mucho cuidado, porque el Sí, Mediterráneo sí, es un mar peligroso, está plagado de cosas. está plagado de peligros. Descargar en un puerto de África, que normalmente el que se utiliza, ya he dicho, es el puerto de Trípoli, montarlo en un camión y llevarlo a las unidades de primera línea. Este es el proceso logístico. Bueno, pues en este proceso logístico hay tres cuellos de botella, que son los que limitan la capacidad. La acumulación en Italia, pues bueno, teniendo en cuenta la limitación de que, por ejemplo, el combustible era muy escaso y no siempre se podía conseguir todo el combustible que se necesitaba. A veces había escasez de ciertas municiones, pero en general se pueden acumular los artículos necesarios. Llevarlos hasta un puerto en Nápoles, pues no hay problema. Se trasladan en ferrocarril, en líneas interiores funciona muy bien y no hay pegas. Transporte por el Mediterráneo, primer cuello de botella. Primer cuello de botella. ¿Por qué? Porque el transporte lo hace la Regia Marina, es decir, la Marina, la Armada italiana, ¿no? Que tiene una capacidad limitada. Carece de barcos de transporte, tienen una limitación grande de barcos de transporte. Italia, cuando entra en guerra, pues hubo muchos barcos italianos que no fueron capaces de llegar a un puerto italiano o un puerto alemán y que se perdieron. Tengo por aquí el dato, algo así como 212 barcos mercantes estaban fuera del Mediterráneo y se pierden. Claro, no os avisaron de que iba a empezar la guerra. Claro, Claro. les pilló a lo mejor en un puerto aliado o les pilló en el mar, y como el mar en general era aliado, no controlaban los ingleses, pues estos barcos fueron capturados. Luego estos barcos se pierden. Luego la capacidad que tenía la Marina italiana era pequeña. La capacidad de transporte a través del Mediterráneo, pues se calcula que en las condiciones más favorables eran capaces de transportar unas 70.000 toneladas al mes, 70.000 toneladas, y en condiciones desfavorables, pues no pasaban de las 30.000. Pues está claro. De hecho, hasta llegaron a llevar combustible en submarinos. Sí, ese dato lo iba a comentar. Ah, bueno, spoiler. Sí, no, bueno. Claro, el problema fundamental que tienen es la actividad de la Armada Británica, que fundamentalmente actuando desde la isla de Malta. La isla de Malta está justo en medio. De hecho, los convoyes tenían que hacer un rodeo que suponía un consumo extra de combustible inapreciable por el valor que tenía, o sea, sí. Tremendamente costoso. Y se calcula que los británicos llegaron a hundir, entre la actuación de la aviación y de la Marina británica, hundieron un 15% de los buques que se utilizaron para abastecer en la guerra de África. Un 15%. O sea que un 15% se iba al fondo del mar.
En algún libro he leído que en el fondo del mar hay más material de guerra alemán que en, que en las playas, que las arenas de Sí. Libia. Pues No, efectivamente, entre aviones, barcos y tal, sí, sí, sí. quizá no más, pero mucho, Sí, sí. mucho material acabó en el fondo del mar. Ante eso, llegan a utilizar buques de guerra para transportar mercancías. Utilizan destructores y para transportar combustible, como has comentado muy bien, se llegan a utilizar submarinos. Ujú. Es extremadamente ineficaz transportar combustible en un submarino. Ah, evidente, es una muestra de desesperación. Sí, Es extremadamente ineficaz. sí, sí. O sea, por supuesto, el submarino consume mucho más combustible que el que es capaz de transportar y las cantidades que transporta son pequeñas. Los barcos de escolta que, que escoltaban a los mercantes solían sumar unas 100.000 toneladas, mientras que los barcos mercantes sumaban unas 20.000 toneladas. Es decir, había mucho más barcos de escolta que de transporte. Ujú. Los barcos de escolta consumían más combustible que el que eran capaces de transportar los barcos de transporte. Es decir, Salía barata la operación. es un transporte enormemente ineficiente y que Ujú. hemos dicho se estima que oscilaba entre 30 y 70.000 toneladas al mes. Nos vamos a quedar con este dato porque luego lo cotejaremos con las necesidades que había, ¿no? Ujú. Ese es el primer cuello de botella. Segundo cuello de botella, descargar los barcos. Capacidad portuaria. El principal puerto que hay en África, en la zona de acción, es Trípoli. Trípoli tenía una capacidad de descarga aproximada de unas 45.000 toneladas al mes. Ujú. 45.000 toneladas al mes. Pues algún barco tenía que estar esperando fuera a desembarcar. No, no, es que el problema es que solo cabían 5 barcos. No, no, por eso, pues yo no me quedo fuera esperando. Solo cabían 5 barcos. Sí, pero el barco que se quedaba fuera esperando, pues Por eso, yo sé lo que le pasaba. se quedaba esperando que llegaran los ingleses a hundirlo. Claro, claro, claro. Sea, los convoyes solo podían ser de 5 barcos. Ujú. Solo podían ser de 5 barcos que eran los que cabían en puerto. Si había más barcos, las probabilidades de que se pudiera descargar ese barco resultaban, eh, resultaban extremadamente pequeñas. Entonces ahí tenemos un segundo cuello de botella. Aunque se puedan transportar 70.000 toneladas, en Trípoli escasamente se pueden Sí. descargar 45.000. Luego, mal asunto, ¿no? Y tercer cuello de botella, estos artículos que se descargan en Trípoli, hay que montarlos en camiones y llevarlos hasta las unidades. ¿Dónde están las unidades? Pues en el momento de mayor avance de Rommel, las unidades están a 2.000 kilómetros. Hay que transportar los recursos 2.000 kilómetros a través de los caminos del desierto. Un camión, un Opel Bliss, de estos que has dicho tú antes, alemán, tardaba en ir desde Trípoli hasta el Alamein y volver 15 días. Tardaba 15 días en ir y volver. Eh, si transportaba combustible, consumía la mitad del combustible que era capaz de transportar. Es decir, para que llegara 1 litro a un Panzer III alemán desplegado en el Alamein, se tenían que descargar 2 litros en Trípoli, porque 1 litro se perdía en el trayecto. No, no, tenía que ir y tenía que volver. Eh, si los barcos italianos estaban sometidos a la acción de la aviación británica, los camiones alemanes también. Los británicos bombardeaban continuamente las columnas de suministro alemanas, que además se detectaban con mucha facilidad porque las columnas de polvo que levantaban se veían a 50 kilómetros, con lo cual era muy fáciles de localizar.
Pues puede ser, sí, 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 puede ser, puede ser. Sí, el polvo era un problema tremendo porque además se metía por todas partes, la arena fina del desierto se metía por los motores y provocaba innumerables averías, obstruía los filtros, no dejaba ver a los conductores, en fin. Bueno, pues en estas condiciones tenían que ir. Para que nos hagamos una idea, había veces que los camiones alemanes sufrían hasta 10 pinchazos por día por las condiciones del terreno y porque los camiones alemanes no estaban pensados para moverse por el desierto, estaban pensados para moverse por carretera. Por carretera. Entonces, en los ejes traseros tenían doble neumático para distribuir mejor el peso y eso en carretera funciona estupendamente. Pero ¿qué pasaba en el desierto? Que las piedras se introducían entre los dos neumáticos y provocaban los pinchazos. Esto, por ejemplo, a los británicos no les pasaba. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban ruedas de balón muy redondas que resistían mucho mejor el movimiento por el desierto. Tenían muy poca capacidad de transporte, porque bueno, el número de camiones, realmente no he conseguido encontrar el dato exacto en ningún momento, pero andaban escasísimos de camiones. Y de hecho, si en parte sobrevive el Africa Corps, gracias a los camiones que capturaban a los ingleses. Llega un momento que el 80% de los camiones que tienen los alemanes son camiones capturados a los británicos. Gracias a eso sobreviven. Sí. Hay un momento en que Rommel le pide al Estado Mayor del Ejército 8.000 camiones. 8.000 camiones. Vamos. A ver, una cosa es que los tuviesen y otra que llegasen. Ni llegaron Los tenían ya. ni los tenían. Estaban todos en Barbarroja Ten todavía. en cuenta que mientras Rommel pide 8.000 camiones, se está desarrollando Claro, claro. la operación Barbarroja. Sí, sí, estaban todos ahí concentrados. Que hemos dicho que ahí faltaban, pues probablemente millones, vamos, Sí, sí. de camiones, que hubieran tenido que tener 6 millones de camiones para poder tener la capacidad de transporte. Entonces, bueno, evidentemente, Rommel pide 8.000 camiones, no se le dan, y tiene unos problemas tremendos para transportar. Y este es el tercer cuello de botella, que es más difícil de cuantificar, pero tenemos el dato de que en muchas ocasiones los recursos que se descargaban en Trípoli no se llegaban a transportar. O sea que la capacidad de transporte era menor que la capacidad de descarga que había en Trípoli, que ya hemos dicho que era menor que la capacidad de transporte de la región marina. O sea que la cosa se iba Sí, que al final no llegaba nada. degradando. ¿Y cuáles eran las necesidades del Africa Corps? Porque claro, al final lo importante es qué es lo que necesitaban. Bueno, pues el Africa Corps, que bueno, tuvo varios nombres diferentes, y inicialmente son unas 7 divisiones. Sus necesidades se cifran en unas 70.000 toneladas mensuales. 70.000 toneladas mensuales. Eso era en origen lo máximo que podía transportar supuestamente de los barcos. Supuestamente. Cuando aumenta a 10 divisiones, sus necesidades aumentan a 100.000 toneladas mensuales. Sí, hemos dicho que como máximo se transportan 70.000, pero muchas veces no se pasa de 30.000. Como máximo se descargan, bueno, se suelen descargar 45.000, en el mejor de los casos quizás se pudiera llegar a 60.000. Y no se pueden transportar todas estas toneladas. Pues como nos pasaban en Barbarroja, las cuentas no salen. No había capacidad de abastecer a esta fuerza expedicionaria cuando las líneas de comunicación se alargan hasta esos imposibles 2.000 kilómetros. ¿Cómo sobrevive Rommel? Porque bueno, Rommel al final consigue avanzar, pues desde sus posiciones iniciales prácticamente hace un avance de 1.500 kilómetros. Sí. Y obteniendo victorias espectaculares. ¿Cómo lo consigue?
pues fundamentalmente sobrevive gracias a las capturas que hace de los británicos. Por ejemplo, cuando captura Tobruk, que es la victoria por la que le ascienden a mariscal de campo, pues cuando captura Tobruk se hace con 1.400 toneladas de gasolina, que le vienen de maravilla, se hace con 5.000 toneladas de víveres, captura 2.000 vehículos, bueno, pues 2.000 vehículos que también le viene muy bien. O sea, que realmente vive de lo que captura a los británicos y de someter a la logística a un esfuerzo extraordinario. Pero llega hasta el Alamein y el Alamein llega al límite de sus posibilidades. Prácticamente llega exhausto. El Afrika Korps llega destrozado y muy debilitado. Para hacernos una idea, en ese momento, Rommel escribe en sus memorias, porque, bueno, Rommel en sus memorias deja datos logísticos que son muy interesantes. Escribe que él dice: necesitamos para sobrevivir 60.000 toneladas, o sea, de las 100.000, que sería probablemente lo ideal. Él ya dice que con 60.000 toneladas sobrevive el Afrika Korps. Pues de esas 60.000 toneladas, en junio de 1942, que es cuando se detienen en el Alamein, reciben 3.000 toneladas. O sea, está recibiendo 3.000 toneladas sobre unas necesidades de 60.000 toneladas. En esas condiciones, pues evidentemente solo está sobreviviendo de lo que ha capturado en Tobruk y poco más. Sí. Conclusión: cuando los ejércitos italo-alemán y británico se enfrentan en el Alamein y se preparan ya para la batalla que va a ser decisiva, mientras los alemanes tenían racionado el agua, los ingleses se duchaban todos los días. Claro. Los ingleses tenían a 100 kilómetros Alejandría. Iban de descanso de vez en cuando a la capital. Sí, sí. Tenían un tren que movía los recursos tranquilamente. Tenían un acueducto, tenían un oleoducto. Los ingleses se duchaban todos los días, los alemanes tenían racionada el agua. Los alemanes tenían racionada la comida. De hecho, había muchísimas bajas por enfermedad. El propio Rommel estaba enfermo porque Rommel compartía la misma comida que sus soldados. En la batalla del Alamein, dice Rommel que hubo momentos en que por cada proyectil de artillería que dispararon los alemanes, los ingleses dispararon 500 proyectiles. Los alemanes no tenían munición. Hubo unidades que durante el desarrollo de la batalla del Alamein estuvieron hasta 6 días sin poderse mover por falta de combustible. En fin. Sin palabras. ¿Cuál es el resultado de la batalla? Pues que Rommel evidentemente tiene que ordenar la retirada. Claro, pues muy bueno que seas como genio estratégico, con esos mimbres pocos cestos puedes hacer. No puede hacer más. Ordena la retirada y, bueno, la retirada es bastante exitosa porque consigue salvar una gran parte de sus fuerzas. La verdad es que algunos historiadores dicen que eso es más mérito de Montgomery que de Rommel, porque Montgomery realmente no persigue a Rommel, o no le persigue con la insistencia que podría haberle perseguido, y permite que Rommel se retire, pero en la retirada va dejándose un montón de material. Hay muchas imágenes, la típica fotografía de los carros, sí. de carros alemanes abandonados por falta de combustible, porque no tienen combustible. O sea, simplemente tenían que abandonar los carros porque se habían quedado sin combustible. Y en fin, no pasaron ya de la defensiva en lo que quedó de guerra, y al final, cuando ya Rommel no está en África, el Afrika Korps se acaba rindiendo, y bueno, la verdad es que fue una pérdida impresionante porque se rindieron 200 y pico mil alemanes. O sea que realmente fue una catástrofe comparable en cantidad a Stalingrado. O sea, el daño que le hizo al ejército alemán fue comparable al de Stalingrado, ¿no?
Bueno, en definitiva, ¿por qué falló la logística alemana? Pues porque era imposible sostener esa operación con las Con los condiciones medios logísticos que tenían, claro, justo, sí, sí. que Sí, había, sí, sí, con sí. la limitada capacidad de los puertos y con las líneas de comunicación. Claro. Y aquí entra el debate de que hay gente que ataca mucho a Rommel, diciéndole que, bueno, que fue una locura lo que hizo, que sometió a la logística a un esfuerzo imposible y que evidentemente provocó el desastre. Pero también hay quienes defienden a Rommel. Rommel era un genio militar, era una persona extremadamente inteligente, era un militar modélico en todos los aspectos. Y hay gente que dice que no se le apoyó suficientemente, Ujú. que no se le proporcionó el apoyo. Es cierto que a Rommel se le hacen promesas de apoyo que luego no se cumplieron. Sobre todo Kesselring, que era el responsable de las Fuerzas Armadas alemanas en el Mediterráneo, y el propio Hitler, en ocasiones le prometen recursos. Kesselring le llega a decir: inicie usted la ofensiva, no se preocupe que los Que abastecimientos llegarán. están en camino. Están en camino. Bueno, los abastecimientos no llegaban nunca. Es cierto que estas promesas se le hacen y no se cumplen. Pero también es cierto que Rommel demuestra, en las memorias se ve, demuestra que tenía un enorme conocimiento de la situación logística. Él sabía muy bien cuál era su situación logística. Da muchas cantidades en sus memorias y él sabía perfectamente los límites de la logística. En un momento dado, él escribe un diario, en su diario dice: no sé cómo vamos a hacerlo, los servicios logísticos tendrán que adaptarse a la situación. O sea, él llega a decir: bueno, es que no sé cómo lo vamos a hacer, Ujú. que la logística se adapte como pueda a lo que, a lo que, a lo que nos vamos a encontrar. Y hay que pensar que es que él aspiraba a que, gracias a sus éxitos militares, digamos, que captase la atención de Claro, Hitler y le mandase más medios. Ujú. y le proporcionase más recursos. Por ejemplo, hay quien dice que si los alemanes hubieran conquistado Malta, pues quizá la situación hubiera sido completamente distinta. Hombre, evidentemente uno de los Hombre, sueños de hubiese ayudado porque los Swordfish que salían desde Malta atacando los barcos, pues... hubiera cambiado mucho. Ujú. Pero hubiera persistido el problema de la línea de comunicación de 2.000 kilómetros. Es que eso, Sí, eso, a ver, eso no hay ¿cómo se forma. hace? 2.000 kilómetros con vehículos con camiones que tienen una capacidad de 2,5 toneladas, 3 toneladas, no se podía llevar más en esos camiones. Y transitando por el desierto, que bueno, pues prácticamente no se podía ir a más de 30 40 kilómetros por hora, con continuas averías, con continuos problemas.